presentación sobre la temática de la violencia intrafamiliar. Es sobre el práctico 3.2 de la asignatura de psicología y del práctico 3.2 de la carrera de psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja. Empecémonos conociéndonos y dando nuestros nombres. Empezando. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Gallo. Buenas noches, estimado Luis Buenas Gallo. noches, estimada. Mi nombre es Lenin Barzallo. Buenas noches. Un gusto saludarlos y muchas gracias por participar en este taller sobre la violencia intrafamiliar de la prevención. Les voy a compartir pantalla. Les voy a conocer mi taller. Te acompaño. Realmente podemos ver en la imagen una mujer con los ojos marcados y la cara y una sonrisa. ¿Qué quiere decir? Que padece de violencia intrafamiliar, pero no lo admite o no lo dice a nadie, simplemente ella finge estar feliz, aunque por dentro sea maltratada física, emocional, sexual, dentro de su hogar. Esta prevención es indicada puesto que se dirige a un grupo de personas, a un cierto grupo, específicamente a las mujeres. He considerado este grupo de las mujeres puesto que considero que son las más perjudicadas y las personas más fácil de ser violentadas. El objetivo del presente taller, el objetivo general es promover información sobre las entidades que protegen a las mujeres que padecen violencia intrafamiliar dentro de sus hogares. Los objetivos específicos es detallar las causas, consecuencias y tipos de violencia que existen. Y además, crear estrategias para combatir este tipo de violencia que nos acarrea día a día en la actualidad. Las características de mi grupo, como lo mencioné anteriormente, es para mujeres que padecen la violencia doméstica muy conocida. Durante esta crisis, es muy conocido que durante esta crisis sanitaria ha tenido un gran auge o incremento de las estadísticas, puesto que el estrés, el confinamiento, los toques de queda, la cuarentena ha generado daños psicológicos socialmente, sin distinción de raza, color, ubicación geográfica, edad, religión o nivel de educación o social, que muchas veces se ve afectado también. Por ende, la violencia intrafamiliar hacia las mujeres se puede dar de diferentes maneras como psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, sin excepción, ya sea por su pareja, hijos, hermanos, tíos, ocurriendo al interior de su hogar. Muchas mujeres que son casadas o reunidas a temprana edad, es decir, entre los 16 y 20 años, tienen mayor incidencia a padecer o a vivir este tipo de violencia doméstica. Además, la mujer, en el solo hecho de ser mujer, es considerada débil y vulnerable por parte del género opuesto, es decir, por parte del hombre. ¿Hasta ahí alguna intervención por parte de ustedes, estimados participantes? No, todo está bien hasta ahí. Sí, sí entendemos que esta temática es para la prevención indicada, es decir, para un cierto grupo. Este es para el grupo específico, que es para mujeres que somos consideradas las más vulnerables ante esta problemática. Si tenemos claro ese punto. Sí, sí. Muy bien. Proseguimos. Las estrategias metodológicas que voy a utilizar en esta temática son las infografías, mapas conceptuales, lluvias de ideas, elaboración de estrategias de resolución de los problemas, planificación conjunta del aprendizaje, construcción de gráficos, video recreativo e ilustración.
La definición de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como es comúnmente conocida, se basa en la agresión física, verbal, psicológica y sexual en el núcleo familiar, ya sea por esposo, hijos e hijas, cuñados, suegros, convivientes, nuevos, etc. Como sabemos, los antecedentes de la violencia intrafamiliar acarrea hace muchos años atrás, durante nuestra historia, desde hace miles de años, mayormente perpetradas por el hombre, pero en algunos casos el hombre ha sido víctima de violencia doméstica por parte del sexo femenino. Es decir, la violencia es por parte de los dos géneros sin diferencia, por ejemplo, hoy en la actualidad, pero lo que es en nuestra historia hace años pasados o en otros siglos, la mujer era la única que padecía violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como es conocida comúnmente. Según las estadísticas, los resultados de la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones entre los hogares, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, refiere que el 10.8 millones de hombres casados o unidos con mujeres de 15 años o más han ejercido algún tipo de violencia contra su pareja a lo largo de su relación, específicamente el 40% de forma emocional, económica, el 11,6% y física el 5,3% que sería la sexual. Esos serían los porcentajes que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que nos da a conocer. Cuando se inició esta emergencia sanitaria, como ya sabemos, la ECO 911 registró 985 casos por violencia intrafamiliar en las provincias de Azuay y Cañar. Se promedia 10 emergencias diarias atendidas, es decir, que ha aumentado increíblemente las estadísticas y lo que es la violencia intrafamiliar dentro de los hogares, que la cifra es de 799 emergencias y 7 diarias, es decir, es un número que cada día da más miedo y temor a que siga padeciendo más violencia intrafamiliar dentro de los hogares. Existen diferentes tipos de violencia. Me gustaría que participaran y me comentaran qué tipos de violencia conocen ustedes o la han padecido o han visto. Violencia física y una de las que más afecta es la violencia psicológica porque nos daña moralmente. Muy bien, nos daña la moralidad, nos daña moralmente, nos daña la autoestima, nos baja la calidez de nuestra fuerza de vivir, la actividad, comunicación que tenemos. Muy bien, eso es una de las violencias que es violencia física y emocional. Muy bien, ¿alguien más conoce otro tipo de violencia? Tenemos hasta el momento dos. Violencia sexual. ¿Ya? ¿Y cómo se perpetra este tipo de violencia? ¿Cómo se da o cómo se manifiesta este tipo de violencia dentro del hogar? El maltrato masculino hacia el femenino, principalmente la mayoría, desde muchos tiempos atrás existía esta violencia que muchos hombres prácticamente abusan. Yo creo que eso sí debería parar. Exactamente. Lo que aquí vale destacar es que la violencia sexual entre el hogar, a veces el hombre obliga a la mujer a tener relaciones sexuales o a hacer ciertas cosas que la mujer no está de acuerdo. Y sinceramente, aunque no se quiere decir ni por más que sea marido, pero se trata de una violación contra la mujer. Por eso se llama violación sexual, porque la mujer es decir, no quiere tener ese tipo de relación con su esposo, tal vez sea por tal motivo, pero puesto que en muchas de las ocasiones he escuchado que las obligan o, o son sumisas muchas de las mujeres y por tal pasa este tipo de violencia y piensan que es normal a su diario vivir, pero no es normal. Y por tal manera hay que denunciar o informarnos. Muy bien, son tres tipos de violencia que me han dado a conocer. La violencia emocional, como acabó de comentar el participante Lenin,
Consiste en degradar o controlar las acciones, creencias o decisiones de la mujer u hombre por medio de amenazas, intimidaciones y chantaje, es decir, bajando la moral, bajando la autoestima, poniéndole, no permitiéndole a la mujer tomar sus propias decisiones, o amenazándola o intimidándola con chantajes, no te voy a dar esto, tampoco el otro. Esos son tipos de amenazas, de patrones de agresividad, de violencia intrafamiliar dentro del hogar que muchas veces pasa a la mujer. La violencia sexual, como lo comentaba, es imponerla a la mujer a realizar actos no deseados o simplemente la pareja no considere ser tocada, no es consciente de ser tocada o violación, obligar a usar o un método anticonceptivo que ella no quiera o le prohíben utilizar, que en muchos casos se dan, y criticar las preferencias sexuales. Eso también es un tipo de violación. La violencia económica, que es muy poco escuchada, pero también es un tipo de violencia, es para muchos agresores la manera más fácil de chantajear a la pareja, ya que para conseguir lo deseado, es decir, no te doy para la comida si tú no haces esto, o esta semana tal cosa, es decir, no te dejo el dinero suficiente para poder mantener el hogar y de tal manera me porto mal. Es decir, el agresor se porta mal, el agresor violenta a la violencia dentro del hogar. La violencia sexual como incesto, en la que obligan a tener relaciones entre familiares, que como le comentaba el señor Luis Calle, es algo que pasa desde hace nuestros antepasados y valiera que ya no se siga pasando y se siga controlando más este tema. Está también el abuso, cuando se le obliga a la víctima a exponer sus genitales o a tocar, a ser tocadas por el agresor. Esto también es un tipo de violencia sexual. El violencia intrafamiliar contrae consecuencias muy negativas en la sociedad, interviniendo a su debido interviene al desarrollo y la paz de la misma. Es decir, ¿por qué? Porque no deja vivir en paz tanto desde el hogar, como en la sociedad. No es un bien para servir. ¿Alguien más conoce otro tipo de violencia? No, no sé, no he escuchado. ¿Alguien conocía lo que es la violencia patrimonial? No. Bueno, la violencia patrimonial es ajenar los bienes de mi esposa para que ella no pueda utilizar los bienes o mezquinar o no permitirle tener sus documentos. Eso es también violencia, señores. Factores de riesgo o causas de la violencia. Uno de los factores es el testigo. Unos factores de causas es el testigo de experimentar o ver violencia desde la infancia. Se asocia hacia el futuro, que los niños sean perpetradores de violencia, mientras las niñas experimenten violencia contra ellas o sean sumisas a más violencia. Perdón. Consumo de sustancias es otro factor y causa importantísimo que provoca mayor incidencia de violencia. Pertenecer a grupos marginados o excluidos, que son personas que no son uso ni beneficio ante la sociedad, simplemente es un causante de más violencia. Limitadas oportunidades económicas, factores agravantes para la existencia de hombres más desempleados o subdesempleados, asocia la perpetración de violencia y es un factor de riesgo para las mujeres y niñas, de abuso doméstico, para hacer matrimonios forzados, matrimonios precoces, la explotación sexual, que son los factores y causas de violencia considerados. La presencia de desigualdad económica, de tanto de que el hombre gana más, de que la mujer gana menos. Entonces también es un tipo de violencia, lo que tipo de factor que acarrea la desigualdad económica, educativa, laboral entre hombres y mujeres al interior de una relación íntima. El conflicto y tensión dentro de una relación íntima de pareja o de matrimonio.
También es un factor de riesgo para tener violencia. Acceso inseguro de las mujeres al control de derechos de propiedad de tierras. Como desde nuestros antepasados, solo los hombres tenían derecho a un terreno o a ciertos mayores beneficios que las mujeres. El acceso inseguro de las mujeres al control de derechos a la propiedad de tierras, uso generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para enfrentar los conflictos. Ellos piensan que conflicto más, un conflicto se puede resolver con otro conflicto. Tal caso no es así. Esa no es la solución. Falta de sanción o impunidad para perpetradores de violencia, que eso nos faltaría mucho en nuestro sistema de justicia. Bajos niveles de concientización por falta de las autoridades, es decir, que no existe suficiente información sobre lo que es la violencia intrafamiliar y por qué se da, sus causas, sus consecuencias. No tenemos conocimiento muchas de las personas. ¿Alguien sabe de otro tipo de riesgo o causa de violencia? No, no. ¿Cuál sería? No. Especiales, servicios de seguridad, protección, servicios sociales, servicios médicos, protección de necesita. Teniendo más diálogo. Derechos. De la fortaleza de esa comunicación para que sea más activa. De ir de como hacer ejercicio, salir de paseo, pues, escuchar música, bailar, cantar. Sobre No se escuchaba. la idea de este video es que puede transmitir la idea de llamar a los hechos si somos víctimas de violencia. El servicio de que sabe que simplemente se llama por el ninguna si está viviendo que no, a pesar de las amenazas, porcentajes, para que se pedir ayuda. Esa y la No, todo está entendido. Entonces, buenas noches.